Población de diseño. Introducción. Para el siguiente trabajo hallaremos la población de diseño en el curso de abastecimiento. Tenemos el cálculo de la población, para lo cual necesitaremos datos censales del lugar donde se ubica la edificación. Los datos de los censos realizados de la población de Tambo, según INEI, nos muestra un porcentaje de crecimiento entre los años que se realizaron dichos censos. En clase se nos mostró 12 métodos para el cálculo de la población de diseño. Para esta parte del trabajo se nos pidió usar el método aritmético lineal, método de crecimiento logarítmico y método de interés simple. Sus cálculos se mostrarán en el capítulo 2, 3 y 4. Población de diseño o población futura de una localidad se estima analizando las características sociales, culturales y económicas de sus habitantes en el pasado y en el presente para hacer predicciones sobre su futuro desarrollo. Objetivo: mostrar los datos de población del distrito de Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, de los últimos 5 censos, determinar el periodo de diseño con las normas dadas, realizar el cálculo de la población de diseño por el método aritmético o lineal, método de crecimiento logarítmico e interés simple. Para el capítulo 1 tendremos una pequeña descripción sobre el distrito de Tambo en el cual se ubica nuestra edificación. El distrito del Tambo pertenece a la provincia de Huancayo, que está ubicada en el departamento de Junín, que tiene una altitud de 3.271 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos los resultados de los censos de acuerdo a los datos estadísticos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Tenemos el año 2000, del año 2005, 2010 y del año 2015. Para el capítulo 1 tendremos el cálculo por el método de crecimiento lineal. Si el aumento de la población es constante e independiente del tamaño de este, el crecimiento es lineal o aritmético. Para la siguiente tendremos que usar la fórmula mostrada, que es K, que es igual a constante de crecimiento de población aritmética, que será igual a población del último censo menos población del censo inicial, sobre el año del último censo menos año del censo inicial. Con esto obtendremos la población futura, que será población del último censo más el K por el año de la proyección menos el año del último censo. Y aquí tenemos los datos del censo de la población del Tambo. A continuación tenemos los cálculos para el año 2020. Para eso necesitamos hallar K. Tenemos población del último censo menos la población del censo inicial sobre el año del último censo menos el año del censo inicial. Con eso obtenemos K y tendremos que hallar la población futura, que sería población del último censo más K por el año de proyección menos el año del último censo. Y con este procedimiento continuamos para el 2015 y 2005 de la misma manera, y para el 2015 y 2010 también de la misma manera. Y tenemos finalmente un promedio para el año 2020 y será 167.903 habitantes. De la misma manera, para el 2025 tendremos que hallar población futura, que será igual a población del último censo, más K, que ya lo tenemos anteriormente, por el año de la proyección menos el año del último censo, y así sucesivamente para cada uno de los años. Finalmente tendremos el promedio para el año 2025 y tendremos la población futura total, que será 174.311 habitantes. De la misma forma, para el año 2030 tendremos una población futura de 180.752 habitantes. Para el 2035 tendremos una población de 187.193 habitantes. En conclusión, acá tenemos la población futura para cada año de proyección. En el capítulo 3 tenemos el método de crecimiento logarítmico. Si el método de crecimiento de la población es de tipo exponencial, tenemos un KG, tenemos logaritmo población del censo posterior menos logaritmo de la población del censo anterior sobre el año del censo posterior entre menos el año del censo anterior. Se requiere el conocimiento por lo menos de 3 censos, ya que
al evaluar un KG promedio se necesita mínimo de 2 valores de KG. Tenemos acá la población futura, la fórmula, y tenemos acá los datos de los censos de la población del Tambo. Y a continuación tenemos los cálculos. Primero pasaremos a hallar el KG, que sería KG es igual al logaritmo de la población del censo posterior menos logaritmo de la población del censo anterior entre el año del censo posterior menos el año del censo anterior. Y tenemos KG. Y así para cada uno y tendremos finalmente un promedio KG que será 0,0104. Y finalmente tendremos el año de proyección para el 2020, que será población futura es igual a población del censo inicial por E elevado a la KG, que ya lo obtuvimos, por año proyectado menos el año del censo inicial. Y así para el 2025, para el 2030 y para el 2035. Y en conclusión tenemos la población futura para cada año proyectado. Para el capítulo 4 tenemos el método de interés simple. Tenemos para la población futura, tenemos población final por 1 más R, que es razón de crecimiento, por el tiempo futuro menos el tiempo final. Y aquí tenemos los datos del censo para la población del Tambo. En este cuadro se muestran los cálculos para la obtención del R. Y tenemos el población inicial más 1, que sería, ejemplo, sería 148.621 menos 137.999, que sería 10.622. De igual manera, para esto sería población inicial, que es 137.999 por el tiempo inicial más 1, que sería 2015, menos el tiempo inicial, que sería 2000. Y tenemos el dato de acá. Y finalmente obtenemos R, que sería la división de ambos datos, de 10.622 entre 689.995 sería igual a 0,01539 y así sucesivamente para cada año. Y finalmente tenemos el R total, la suma. Una vez obtenido el R, tenemos el año de proyección para el 2020, que sería población final por 1 más el R, que ya lo obtuvimos, por el año de proyección o año futuro menos el año del último censo, y tendremos 187.492 habitantes. Y lo mismo haremos para el 2025, 2030, 2035. Y en conclusión tenemos la población futura del año de cada año proyectado. Gracias.